Amén, gloria a Dios. Que Dios os bendiga mucho. Me alegro de estar con ustedes y poder compartir una palabra del Señor. Gracias, hermanos, por este privilegio que me dais, esta preciosa familia, de estar con ustedes y con todos los hermanos y hermanas que están conectados de diferentes sitios y lugares. Y sabéis que a vuestra familia, los Borja, os amo mucho, os respeto mucho y sois una familia muy de Dios, gitanos muy buenos y cristianos muy buenos. Y estamos, España, agradecidos al Señor de teneros y de que esta estirpe preciosa siga adelante sirviendo al Señor, como ahora se están levantando muchos jóvenes, el Arturo, el David, el Edu Junior, el Israel y todos los hermanos. De verdad que os amo y os quiero mucho en el Señor. Y gracias a todos los hermanos que están también conectados para escuchar la palabra. Y bueno, pues me gustaría traer algo que tengo en mi corazón. Sabéis que bueno, no lo estamos pasando bien, estamos en una prueba y bueno, este mensaje hace tiempo que el Señor me lo dio y lo predicaba sabiendo que era verdad porque estaba en la Biblia, pero quizás yo no lo experimentaba tanto. A pesar de no experimentarlo, yo lo predicaba porque no es lo que yo experimente, sino lo que la Biblia diga. La verdad no está en mi experiencia, la verdad está en la Biblia. Y yo lo predicaba porque lo veía en la Biblia y veía que era verdad. Pero aparte de eso, ahora se añade de que estamos experimentando una prueba. Por eso me gustaría compartiros un mensaje que en algunos sellos lo he compartido ya con algunos hermanos que me han llamado y es acerca de las pruebas, ¿no? Y bueno, para eso vamos al libro de Santiago, capítulo 1 y verso 2, que dice allí el apóstol: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros está falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es arrastrado como las olas del mar de un sitio para otro. El que tal haga, no piense recibir cosa alguna del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, cuando leí este verso en el libro de Dios, pues bueno, cuando lo lees dices, parece que Santiago es como que nunca ha pasado ninguna prueba, porque dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y bueno, pues al leer esto, digo, parece que Santiago no ha pasado por ninguna, porque la prueba no produce gozo, más bien produce tristeza. Eso es lo que produce. Todas las pruebas en esta vida producen tristeza, que es lo contrario precisamente del gozo. Pero claro, a esto se añade de que además el apóstol dice en el libro de Dios que consideremos tener sumo gozo. O sea, no es solo gozo, es sumo gozo. Es una palabra que se añade al gozo, y sumo significa lo más alto. Por eso Pablo dijo acerca de Cristo en el libro de Dios que el que era en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo se humilló, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Te das cuenta? La palabra sumo es lo más alto. Dios ha exaltado a su Hijo hasta lo más alto. Y ahora el apóstol Santiago coge esa parte o esa palabra del apóstol Pablo y la lleva no a la entronización del Cordero, sino al sufrimiento cristiano. Gozaos con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Digo, no lo entiendo, lo sigo sin entender, y menos ahora, porque si con una prueba ya no te gozas, pues imagínate si tienes que gozarte con sumo gozo, que es lo más alto. Pero aparte de eso se añade en el verso que el apóstol dice
gozaos con sumo gozo cuando os halléis en diversas. Además no es una, sino en muchas. Claro, lo leo y no lo entiendo, porque es una sola prueba y no produce gozo sino tristeza. Él nos está ordenando tres cosas. Lo primero es gozarte. Lo segundo, con un gozo de lo más alto que puedas encontrar en tu vida. Y lo tercero, no cuando tengas una, sino cuando tengas muchas. Y eso pues efectivamente pues no lo entiendo, porque es solo una y produce todo lo contrario de lo que es el gozo, que es la tristeza. Pero si te das cuenta, al leerlo bien, el apóstol no está diciendo en el libro de Dios, gozaos por las pruebas. No está diciendo eso. ¿Por qué? Porque Dios no te va a pedir aquello que Él sabe que tú no puedes dar. Dios sabe que nosotros no nos podemos gozarnos por las pruebas, porque las pruebas no producen gozo sino tristeza. Lo que el apóstol está diciendo en el libro de Dios es, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, ¿te das cuenta?, que la prueba de vuestra fe produce. Es decir, nos está diciendo que nos gocemos con sumo gozo, no por la prueba en sí, porque la prueba no produce gozo, sino por saber que la prueba produce. Por eso dice, gozaos con sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No me gozo por la prueba en sí, porque eso produce dolor. Me estoy gozando porque sé que detrás de la prueba está la mano de Dios queriéndome enseñar algo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol en el libro de Dios. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, lo cual quiere decir que el gozo del cristiano no recae en lo que siente, sino en lo que sabe. Porque si hubiera apelado al gozo del sentimiento en medio de la prueba, no se hubiera podido producir, porque el gozo es un sentimiento que se siente dentro y no se puede sentir en medio del dolor. Pero está apelando al conocimiento de lo que el cristiano sabe. No me gozo por lo que paso, sino por lo que voy a aprender después de haber pasado lo que estoy pasando. Por lo tanto, el cristiano que ama el crecimiento se goza en medio de la prueba, no por la prueba en sí, sino por lo que la prueba produce. Ahora bien, sabiendo que la prueba produce, vamos ahora a interpretar qué es lo que produce la prueba. Bueno, yo voy a dar 4 puntos, pero en verdad hay muchísimas cosas que la prueba produce. Una de ellas, hermanos, es que la prueba descubre quién somos. A veces pensamos ser personas que en verdad no somos. Y Dios, sabiendo que no somos lo que profesamos ser, permite ciertas pruebas a nuestra vida para que las pruebas descubran lo que hay en el corazón de verdad. Porque como actúas en la prueba, ese eres tú, no el otro. No el que actuaba antes de la prueba, sino el de la prueba. El que actúa en la prueba, ese eres tú, no el otro. Por eso cuando las pruebas vienen a nuestra vida, descubren realmente lo que somos. Hay algunos que pueden decir, yo soy fiel al Señor. Y si yo dijera ahora mismito, ¿quién es fiel al Señor? Pues todos en su corazón dirían, yo soy fiel. Pero yo te pregunto, ¿y cómo lo sabes? Si no has sido tentado a no serlo. Primero espera que la tentación pruebe la fidelidad. Porque la tentación prueba la fidelidad. Hay algunos que dicen, yo amo al Señor más que al dinero. ¿Y cómo lo sabes? Espérate a quedarte sin un duro. Y cuando Satanás te ofrezca un trabajo turbio, ahí estará la prueba de que si amas al dinero o al Señor más que al dinero. Y el dinero probará tu dependencia de Dios, ¿o no? Porque cada cosa, cada prueba, afina cada área de nuestra vida. Por eso la tentación prueba la fidelidad, pero el dinero prueba la dependencia. Yo soy una persona perdonador. Bueno, espérate a que te ofendan. Entonces descubrirás si tienes un corazón perdonador o no. Quizás estás lleno de orgullo y no lo sabes y necesitas ser probado. Por eso dice el libro de Deuteronomio, yo os probé en el desierto y os afligí, dice el Señor, para saber lo que había en vuestro corazón, si habíais de guardar mis mandamientos o no, dice el Señor. Bueno, nosotros sabemos que eso es un antropomorfismo, es decir, que Dios se rebaja al lenguaje del ser humano para que el ser humano entienda que Dios los probó para que ellos supieran. Luego en la revelación bíblica nosotros sabemos que Dios no hace las cosas para saber, sino que las hace porque lo sabe.
Es decir, cuando Dios te prueba, no es porque Él quiere saber algo de ti que Él ignora, sino que Dios te prueba para que tú sepas algo de ti que tú ignoras acerca de ti mismo. Dios sabe hasta dónde puedes llegar porque Dios lo conoce absolutamente todo. Por lo tanto, las pruebas descubren quién somos. Las pruebas, hermanos, dice la Biblia que Israel sale del desierto. En Éxodo capítulo 15 dice la palabra que el pueblo tiene mucha sed. Están en el desierto, no tienen agua, y piden a Moisés agua. Y dice la Biblia que la nube les lleva a un río. Efectivamente, es que era lo de esperar, no se podía esperar de otra manera. Tenemos sed, estamos en el desierto, somos los liberados de Egipto. Dios nos está cuidando, es nuestro Padre. Es normal que nos envíe un río si tenemos sed. Pero la Biblia dice que cuando llegan, Moisés es como que ya no puede liderar en ese momento. Todo el pueblo se tira al río y dice la Biblia que intentando beber no pudieron, porque las aguas eran amargas. De ahí que al libro, al río, lo pusieron Mara, de amargura. Y yo cuando leo este capítulo digo, vamos a ver, Señor, o te estás riendo del pueblo, porque les envías a un río con sed en medio del desierto y no pueden beber, o desconoces la condición del río, porque efectivamente tú que ves desde arriba los cielos, ves que tu pueblo tiene sed, estás escuchando su clamor y ves el río, normal que los guíes al río, pero resulta que se meten en el río y no puedes beber. ¿Qué pasa? ¿Desconocías la condición del río o te estás riendo del pueblo? No, hay una tercera opción que es la verdadera, y es, la Biblia dice, allí Jehová los probó. Es decir, que el río no estaba allí ni para que Dios se burlara, porque Dios no se burla de su pueblo, ni porque Dios desconocía la condición del río, sino la tercera opción, porque Dios estaba probando el pueblo, pues dice la Biblia que cuando no pudieron beber, criticaron al Señor. Ahora, uno puede decir, claro, si yo tengo sed y Dios me envía un río y yo no puedo beber, el río ha producido mi crítica. Y yo te digo, no. Tú tenías sed y le pediste a Dios agua, y Dios te envió un río que Él sabía que tú no podías beber, y no pudiendo beber tú le criticaste. El río no puso la crítica, el río solo sacó lo que en el corazón ya estaba, porque la crítica ya estaba desde Egipto, pero Dios necesitaba la amargura del río para sacar la verdadera amargura que había en el corazón. Y como Dios tenía que peregrinar con ese pueblo hasta el desierto, no podían andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y como no puede andar la miel con la hiel, Dios, que es miel dulce, y el pueblo que era hiel por su crítica, no podía Dios andar con ello. Por eso Dios permitió que la amargura del río sacara la verdadera amargura que había en el corazón del pueblo, y era desconfianza en medio de un problema. Ahora, dice la Biblia que a la par Moisés levantó sus manos y adoró a Dios, mientras que el río descubrió que el río llevaba amargura, el corazón del pueblo llevaba amargura. Mientras que descubrieron que el pueblo llevaba amargura, la Biblia dice que también descubrieron que Moisés llevaba miel. Por eso dice la Biblia que levantando sus manos empezó a adorar a Dios. Y fue a él al que Dios precisamente, Dios le reveló: he aquí un árbol, córtalo y échalo al río. Y dice la Biblia que cuando lo echó al río las aguas se endulzaron. Date cuenta, el problema para Dios jamás fue el río. El problema para Dios era el corazón del pueblo, porque el río se sanaba solamente con romper el árbol, pero el corazón no se sanaba de la noche a la mañana. Dios tenía que tratarlo. Por eso el problema para el pueblo era el río, pero para Dios el problema era el corazón del pueblo. Porque a veces decimos de estar en problemas y Dios dice, no, ahora estamos en la solución, porque el problema es el rayo X que descubre dónde está el problema, y el problema está en tu corazón. Yo estoy peregrinando contigo en la vida cristiana. Soy el acompañante del camino y la meta del camino. Te estoy ayudando a seguir adelante. Cuando te caes te levanto, y cuando te enfermas te sano, y cuando tienes heridas yo las visito y las curo y las cicatrizo, y cuando llegues al final de la meta te darás cuenta que el acompañante del camino era la meta del camino. Me pondré y cuando pases por mí diré yo, has llegado tú al fin. Pero entre tanto que no llegas al final, yo estoy en el camino andando contigo y ayudándote, y necesito que tú sepas quién eres a fin de que yo te pueda transformar. Porque te amo tal y como eres. Te amo tal y como eres, pero te amo tanto que quiero que cambies.
Por lo tanto, las pruebas descubren quién somos. Pero te voy a decir algo. Uno puede decir, hermano Pedro, con esto que acabas de decir, he descubierto que no tengo tanta dependencia como yo creía. A la par de eso, otro puede decir, he descubierto que amo al dinero más que al Señor. A la par, otro puede decir, pues yo soy infiel en ciertas áreas de mi vida, Pedro, ¿y qué hago ahora? Bueno, atención a esto. Cuando Dios permite alguna prueba para que ella descubra quién eres, no lo hace para avergonzarte, no, lo hace para que seas transformado. Porque Dios no puede transformar a una persona que ella no le pide, transfórmame. Y para que una persona pida, transfórmame, ella tiene que ver el fallo donde no está transformado. Por lo tanto, Dios permite ciertas pruebas para que veas el fallo donde no estás transformado y pidiéndole a Él que te transforme, Él tiene ahora la habilidad de transformarte. Por lo tanto, no lo hace Dios para avergonzarte, sino para transformarte, para que te des cuenta de tu error, para no humillarte, sino para que te humilles en la presencia de Dios a fin de que Él te exalte. Las pruebas son como el frasco de alabastro que dice la Biblia, y la mujer lo derramó a los pies de Jesús, y dice la Escritura, y el perfume llenó la casa. Y Simón Pedro olió, qué bien huele el perfume. Juan olió, qué bien huele el perfume. Jacobo olió, qué bien huele el perfume. Pero cuando el perfume llegó al olfato de Judas Iscariote, dijo qué desastre. Se hubiera vendido y se hubiera ayudado a los pobres. Pero la Biblia dice, pero Jesús sabía que no lo hacía por ayudar a los pobres, sino porque era ladrón y llevaba la bolsa del dinero. Date cuenta, el perfume no acusó a nadie, simplemente llenó la casa. Y Judas, a olerlo, descubrió a Jesús con su boca lo que verdaderamente había en su corazón. Y así son las pruebas, no vienen para humillarte, pero vienen a confesar lo que hay dentro, a fin de que Él te diga, ahora te das cuenta quién eres, ¿me dejas que te transforme? Entonces, número 1, las pruebas descubren quién somos. Número 2, las pruebas revelan cuánto le amamos. Gloria a Dios. No es lo mismo descubrir que revelar, porque se descubre el ladrón. No querías el descubierto. Por eso las pruebas vienen de sopetón y descubren tantas cosas que ignorábamos que teníamos. Pero la revelación es exponerte a Dios. Y es ahí cuando Dios te revela cuánto le amas. Él lo sabe, nosotros lo ignoramos. Apúntate esta frase. Las pruebas son el termómetro de Dios que miden nuestro amor por Él. Lo repito, las pruebas son el termómetro de amor que miden nuestro amor por Él. Gloria a Dios. Por eso, si por una parte las pruebas descubren quién somos, por otra revela cuánto le amamos. Voy un poquito deprisa porque este mensaje dura y voy deprisa. La Biblia dice en Génesis capítulo 22, pasadas estas cosas, probó Dios a Abraham. Cuando yo sigo leyendo el capítulo y veo que lo que Dios le pide es ni más ni menos que mate un hijo suyo, yo leo el encabezado del texto y digo, ¿qué es lo que pasó antes? Porque dice la Biblia, pasadas estas cosas, probó Dios a Abraham. Yo digo, le probó porque tuvo que hacer algo horrible. Pero hermanos, yo me voy para atrás y lo único que veo es fidelidad tras fidelidad. Génesis 12, le dice Dios, Abraham, heme aquí, Señor, sal de tu tierra y de tu parentela. Hermanos, salir de la tierra y de la parentela es muy difícil. Además, Abraham no tenía 13 años cuando Dios le dijo que se fuera de su casa. Tenía 75. Si a mí el Señor me dijera de irme de Madrid a Alicante, hermano, sería muy fuerte. Porque yo tengo 33 años y ya he echado raíces en Madrid. Mis amigos, mis amistades, mi familia, mi iglesia, mis obreros, mis pastores, la zona. Yo he echado raíces en tierra y solamente tengo 33. Abraham tenía 75 años, hermanos. Había echado raíces profundas. La prueba tenía que ver con tijeras, porque tenía que meterse dentro de la tierra y cortar las raíces. Era una prueba muy difícil, pero a eso se añade que además Dios le dice que se vaya solo con su esposa, porque le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, porque si yo de Madrid me voy a Alicante con mi familia, otro gallo cantaría. Pero es que le dice Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, con 75 años, rompe las raíces, córtalas y además sepárate de tu familia, vete tú solo. ¿Y a dónde? No se sabe, sal. Hermanos, una prueba muy difícil. Además, mira si era difícil,
que no lo pudo cumplir. La Biblia dice que se fue de la tierra, pero se llevó a su sobrino y a su padre con él. ¿Te das cuenta? Porque no era aquel gigante que más tarde iba a entregar a Isaac. En ese momento estaba andando en sus primeros caminos con el Señor y no lo cumplió enteramente, lo cumplió a medias. La Biblia dice que su padre en el camino muere. Y luego con el tiempo los pastores de Lot se multiplican y los pastores de Abraham igual y se pelean por la tierra, y Abraham, que tiene las promesas de Dios, dice: yo no lucho por tierra, yo tengo la promesa de que Dios me dará tierra, por lo tanto escoge la tierra que tú quieras, Lot. Yo no lucho por tierras, yo tengo promesas. Bueno, y al final se separa de su familia, pero resulta que Dios le había dicho a Abraham: yo te haré padre de mucha gente. Como pasa el tiempo y la promesa parece no venir, Sara le dice a Abraham: mira, Abraham, Dios te ha prometido que te hará padre, pero resulta que quizá yo no soy la depositaria de la semilla. Hay otra mujer en casa, Agar, la criada. Tómala y cásate con ella y ten un hijo de ella. Efectivamente, Abraham escucha la voz de Sara y coge a Agar. La Biblia dice que tiene un hijo, que se llama Ismael. Bueno, hermanos, todos los que tenemos aquí hijos sabemos lo que se quiere un hijo. Abraham tuvo un hijo, pero no solo tuvo un hijo, es que se añade que lo tuvo en su vejez. Abraham tenía 85 años de edad cuando tuvo un hijo. Y hermanos, no sé qué tiene tener hijos cuando uno tiene cierta edad, que le da mucho más valor a cuando es joven. Por eso los abuelos siempre dicen: lo que hago con mis nietos no lo he hecho con mis hijos. ¿Y por qué? Muy fácil, porque la experiencia de la vida le enseñó a dar cariño a quien le tenía que dar cariño, a la familia más que a nadie, porque la familia es lo más grande que tenemos. Es la experiencia, por eso dice la Biblia: Jacob amaba más a José, porque, da el porqué, porque lo había tenido en su vejez. ¿Te das cuenta? No lo amaba porque José era más guapo ni más sabio que ninguno, no, ni soñador. Es más, Jacob ni recibía sus sueños. Era porque lo había tenido en su vejez. La experiencia le había enseñado a valorar a su familia más que a nada en esta vida. Por lo tanto, se añade de que Abraham tuvo un hijo, pero no solo un hijo, sino que él tenía 85 años. ¿Cuánto podía amar ese viejo a ese niño? Mucho. Pero aparte de eso, la Escritura dice que Abraham tenía 300 criados que habían nacido en casa, aparte los criados comprados en el camino de Mesopotamia. ¿Cuántos criados tenía Abraham? Vamos a poner unos 500 criados. 500 criados y cada uno casado, otras 500 mujeres, con 3 hijos cada uno, 1500 hijos, y tenía que darles de comer, desayunar y cenar. ¿Cuánto dinero tiene Abraham? Abraham era el Bill Gates de aquel tiempo, archimillonario. Bueno, pues Abraham tiene un hijo con 85 años, ya lo ama porque es su hijo, lo ama porque lo ha tenido de viejo, y además es archimillonario. ¿Qué no pide Ismael que Abraham no se lo dé? ¿Dónde pones a Ismael que el sol no le toque? Es impresionante. Pero bueno, pasa el tiempo y al final Dios le da otro hijo con Sara, porque Dios quería que la depositaria de la semilla fuera Sara. Y le da otro hijo llamado Isaac. ¿Cuánto le puede amar Isaac, hermanos? Lo ha tenido ya con 99 años, 100 años lo ha tenido, hermanos. Si con 85 ya amaba a uno, imagínate con 100. Y además el niño de la promesa es archimillonario. ¿Cuánto ama Isaac? Bueno, mira si le aman, que la Escritura dice que cuando le destetan al niño, le hacen una fiesta. Yo creo que es la primera vez que al quitar el pecho de su madre un niño le han hecho una fiesta. Le hacen una fiesta. Bueno, ¿qué fiesta no le hacen? Que Ismael, al ser el mayor, aunque es el hijo de la criada, pero es el hijo de Abraham, del señor de la casa, pues bueno, tiene como un poquito de envidia. Ismael tiene como 13 años en aquel momento. Y dice la Biblia que no sé qué clase de burlas le hace al niño Isaac, que tenía Isaac entre 3 o 4 años, qué clase de burlas le hace que Sara lo ve. Se acerca a Sara donde Abraham en medio de la fiesta, la aguafiestas, y le dice: Abraham, sí, tu niño Ismael se ha reído de mi hijo Isaac y le ha hecho burlas. ¿Qué cara y qué expresión no tiene Sara? Que dice la Escritura que Abraham es como que levantó la ceja, se dio cuenta. Dijo: esta me va a pedir algo raro. Dice la Biblia que Abraham le dijo: ¿y qué? Estaba esperando que le dijera algo Sara. De pronto Sara le dice: pues te voy a pedir que cojas a la criada y cojas al niño Ismael y lo tires de la casa. Y dice la Biblia, y esto no le gustó a Abraham. Claro, hermanos, es que es el hijo de la criada, pero es su hijo. Todos los que tenemos hijos sabemos lo que se quiere un hijo. Imagínate que el Señor te dice ahora mismito:
Ahora no, que es verano. Imagínate que te lo dice, ¿qué te voy a decir yo? En puro invierno, y te dice Dios, coge al niño a las 3 de la mañana, cuando está haciendo un día de lluvia tremendo, déjalo en la puerta, dale una botella de agua y que se marche. Quítale el teléfono y tú apaga el teléfono también. Y lo enciendes dentro de 10 años para que no sepas dónde está el niño. Y ahora el niño sale andando y tú no sabes dónde va y te tienes que meter a casa por orden de Dios. Bueno, la Biblia dice que Abraham se va a orar y cuando está orando le viene la voz de Dios. Abraham, heme aquí, Señor. ¿Qué te ha dicho Sara? Señor, me ha dicho que tire mi hijo Ismael. Y no le ha hecho caso. Y le dice Dios, escucha, sí, pues escucha la voz de Sara, porque no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermanos, pero qué chula de prueba es esta. Le está diciendo Dios que tiene un niño de 13 años, que lo tira al desierto y que no sepa nada de él. Es una prueba demasiado fuerte. Eso yo quizá no lo hubiera podido aguantar, ni lo hubiera podido cumplir. ¿Qué pruebas tan tremendas está pasando este hombre? Bueno, se levanta por la mañana y tiene que llamar a su hijo Ismael. No sé si le dio explicaciones. Si le dio explicación fue peor que no dársela. Porque la explicación era, hijo, Dios te tira de la casa. Dios mío de mi vida, las raíces de amargura que tenían que tener ese hijo. Y ahora imagínate dejar a tu hijo en la puerta, tú en la puerta, le das un beso en la frente y dice la Biblia que le dio un poquito de agua, una vasija de agua, un poquito de pan. ¿Quién va a pasar un desierto con una vasija de agua? Es de locos. Es más, dice la Biblia que Dios le ayudó con una fuente. Abraham le dio una vasija y Dios le dio una fuente, porque la religión te da vasijas y el Señor te da fuentes. Le dio un poquito de agua, pero ¿cómo vas a pasar un desierto con un poquito de agua? Efectivamente, Dios le tuvo que ayudar, si no se muere. Pero imagínate mientras que el niño sale andando 100 pasos, se da la vuelta y mira a su padre. Su padre le mira y está llorando. Es su hijo de sus entrañas, le ama más que a su vida. Si le hubiera dicho Dios, Abraham, muérete por Ismael, se hubiera muerto tranquilamente. Era peor que tirarlo que morirse. Otros 100 pasos, se da la vuelta, Ismael llora, él también llora, no pueden aguantarlo, hermano. Está llorando. Y hermanos, ¿te puedes imaginar esto? Es impresionante. Sigue andando, se da la vuelta y llora otra vez de nuevo. Abraham levanta los hombros, las cejas, no sabe qué hacer. Es una explicación muy escueta la que Dios le ha dado, pero le tiene que tirar por orden divina. Bueno, pues efectivamente, Ismael le pierde de vista, se tiene que meter en la tienda. Sale llorando 1 día, 2 días, 3 días, 4, sin ver a Ismael, 5, 6, 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué le ha pasado? No lo sé, Dios lo sabe. Hermanos, qué prueba tan fuerte. Pues bueno, después de esto, dice la Biblia en Génesis 22, pasadas estas cosas, y cuando yo me voy a estas cosas que pasaron, se fue de su tierra y de su parentela. Luego tuvo que abandonar a su sobrino. Luego tuvo que tirar a su hijo. Y ahora, pasadas estas cosas, digo yo, ya está, ahora viene Dios y le da una medalla de oro. Dice, Abraham, no hay quien te aguante, eres el mejor. Pasadas estas cosas, mira, Abraham, yo voy a esperar al tribunal de Cristo para coronar a mis hijos. A ti no voy a esperar al tribunal de Cristo, te voy a coronar aquí en la tierra. Porque primero has dejado tu tierra, luego tu parentela, has abandonado a tu sobrino y has hecho que se marche porque tú tienes las promesas de Dios. Un sobrino que le había criado como un hijo, que era hijo de Nacor, su hermano que había muerto joven. Y ahora te digo que tienes a tu hijo en un desierto sin saber lo que deparará de su vida y has hecho mi voluntad. ¡Qué pruebas tan fuertes! Pasadas estas cosas, digo yo, ahora Dios lo corona, pero no. Dice la Biblia, pasadas estas cosas probó Dios a Abraham. Cuando leo el texto digo, pero más pruebas. ¿Y lo otro qué fue? ¿Qué fue lo otro? ¿El parque de atracciones? ¿Más pruebas aún? Pues sí, dice la Biblia, pasadas estas cosas probó Dios a Abraham. Hermanos, qué chura de prueba le viene ahora. Dice, Abraham, heme aquí, Señor. Y le dice esta palabra, Isaac, a quien tú amas. La prueba tenía que ver con amor. Porque si tú tienes algo que tienes, si tú tienes algo que amas y me has dicho a mí que me amas y yo te pido aquello que tú tienes y tú me lo niegas, es señal de que amas más lo que tienes que a mí, a pesar de haberme dicho que me amas. Pero si tienes algo que amas y me has dicho que me amas y yo te lo pido y tú me lo das, es señal de que me amas más a mí, más de lo que tienes, a pesar de haber dicho que lo amabas. ¿Cuántas veces le había dicho Isaac a Abraham, Isaac, te amo, hijo? ¿Y cuántas veces le había dicho a Dios, te amo, Señor? Pero ahora, entre los dos amores, el amor más grande, que es Dios, le dice al siervo en oración, Abraham, heme aquí, Isaac, a quien amas, entrégamelo en holocausto.
Oh, hermanos, la prueba era tan fuerte porque tenía que ver con amor. Se tenía que despojar de dos cosas que amaba, o de uno o de otro. Y la prueba era que el primer amor y el más grande le pedía al inferior que lo sacrificara, pero no solo un sacrificio, porque un sacrificio es coger a la víctima y rajarle el cuello. El Señor específicamente le dijo en holocausto. Abraham entendía de sacrificios porque Dios le había enseñado a adorar, Y un holocausto no es un sacrificio normal, es rajar a la víctima por el cuello, dejar que la sangre salga y antes de que la víctima muera quemarla, para que sienta el fuego, el calor. Eso le estaba pidiendo Dios. Mata a Isaac, pero no permitas que muera por el cuchillo, que muera por el fuego. Era un sacrificio de fuego. Es que el amor se prueba con fuego. Quema a Isaac, eso le estaba pidiendo Dios. Por eso dice la Biblia que Abraham le dice, ¿dónde y cuándo? Entonces Dios le dice, ahora no. De aquí 3 días de camino en el monte que yo te diré. Señor, ¿y por qué ahora no? Muy fácil, dice Dios, porque Él me ama y también ama a Isaac. Y el impulso del amor le puede llevar a hacer cosas extravagantes, pero más tarde y pasado mañana se puede arrepentir. Y lo que yo quiero que haga Abraham no es que lo haga en el impulso del amor, sino en la convicción del amor. De aquí 3 días de camino, que tenga 72 horas para pensar lo que va a hacer, que no lo haga de la noche a la mañana, ni detrás de la esquina de la tienda, no, que lo haga de aquí 3 días, que lo piense, que lo medite. Por eso dice la Biblia que cuando desciende del monte no le dice nada a Isaac, ni a los criados, ni a Sara, no dice nada, pero dice la Biblia, dice levantándose muy de mañana. Claro, hermanos, ¿por qué muy de mañana? Porque apenas pudo dormir. ¿Quién va a dormir sabiendo que tiene que quemar a su hijo en holocausto primero, rajándole el cuello con un cuchillo afilado? Nadie puede dormir. Abraham se levanta por la mañana. Hijo, ¿te vienes conmigo a hacer un sacrificio? Sí, padre, vamos a adorar a Dios. A Isaac le encantaría adorar a Dios. Se lo habían enseñado en casa, vamos a adorar a Dios. Se lleva 2 criados suyos y va primer día de camino. ¿Te puedes imaginar ese día, hermanos? ¿Cuántos pensamientos le vienen a la mente de Abraham? ¿Tú has visto cuando estás en un hospital que una hora te se hace un día y un día te se hacen 2 y los segundos te se hacen horas? Bueno, pues imagínate ese primer día de camino. Cada paso era como pasar una montaña, hermanos. Cada paso que daba Abraham tenía en su mente la imagen del cuchillo, el fuego, la leña, el niño, los gritos, el humo, la carne, los órganos quemándose. No podía aguantarlo. Cada paso que daba era un paso de obediencia, era un paso de amor. No entendía nada, pero cada foro de su cuerpo y célula más íntima de su ser gritaban que amaban a Dios y él estaba andando sin entender nada. Llegan a una posada, se echan a dormir. Todos duermen, Abraham no puede dormir. ¿Cómo va a dormir sabiendo que va a entregar a su hijo al fuego, al sacrificio, a una horrenda expectación de juicio y de hervor? No puede dormir, hermanos. ¿Quién puede dormir? No sé si alguna vez te has levantado para mirar a tus niños mientras duermen. Qué alegría cuando los ves en su cama tranquilicos, que a lo mejor se destapan. Mi Rebeca y mi Manasés se destapan mucho y me levanto quizá cuando puedo, cuando me di cuenta, y me levanto y los tapo, y qué alegría verlos dormir tranquilos. No puede mirar a su hijo dormir. No es placentero verle dormir, pues él sabe que si llega al monte y obedece a Dios, lo tiene que quemar mientras él está vivo y no durmiendo. Será consciente del acto de un padre que obedece sin saber a un niño que está matando, que él tampoco sabe el por qué Dios lo quiere que lo queme. Segundo día de camino, se levantan. ¿Te puedes imaginar el segundo día de camino? Bueno, a Abraham se le añaden algunas cosas. ¿Sabes qué le había dicho Dios antes de que Isaac naciera? Le había dicho, a través de Isaac yo te haré abuelo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que la promesa de Dios iba a cumplir a rajatabla, es decir, que Isaac no podría morir hasta ser padre. No se sabe cuándo, el día que se casara. Si Abraham no se casa hasta los 80, si Isaac no se casa hasta los 80, Isaac no muere, porque Dios no puede mentir. Dios le había dicho, a través de Isaac yo te haré abuelo. Se casó con 40. Pero si se hubiera casado con 80, hubiera permanecido vivo, porque la promesa de Dios era inquebrantable. A Isaac era accesible pero intocable. Había una promesa que lo guardaba. Pero resulta que aunque Dios le había dicho a Isaac, le había dicho a Abraham que a través de Isaac le iba a hacer abuelo, resulta que ahora, antes de que Isaac se case, Dios le dice que lo mate. Por lo tanto, Abraham está en la encrucijada de no saber, porque a la izquierda tiene la esperanza de una promesa y a la derecha la orden de un sacrificio que luchan entre sí.
La esperanza de la promesa dice, yo te haré abuelo a través de Isaac. Pero la orden dice, mátalo antes de que Isaac se case. Por lo tanto, tenía la esperanza de una promesa y la orden de un sacrificio que luchaban entre sí. Abraham no entendía, pero él seguía andando. Segundo día, se echan en una posada y él tampoco puede dormir. Son 2 días sin dormir. Apenas alguna cabezada mientras está sentado apoyado su espalda en un árbol. Se levanta muy de mañana, ha salido el sol, Isaac, hijo, ya ha salido el sol. Los criados se levantan, 3er día de camino. ¿Te imaginas a los demonios alrededor de la mente de Abraham? Abraham, qué chura de Dios tienes. Te dice que mates al muchacho. ¿Qué ha hecho Isaac? ¿Se ha metido con Sara? ¿Se ha metido contigo? ¿Ha blasfemado el nombre de Dios? Mira, es más, no lo sabe nadie. Vuélvete con el niño, no subas al monte, está cerca del monte, vuélvete. Abraham, Sara no lo sabe, el niño tampoco, los criados tampoco. Tu testimonio no se manchará como profeta. Morirás como que eres fiel. No lo sabe nadie, Dios no te descubrirá. Esto lo sabes tú y Dios solamente. Y me imagino a Abraham diciendo, ya lo sé. Y ese es el problema, que lo sabe mi Dios. Y no puedo yo vivir sabiendo que Él sabe de mí, que yo sé de Él, que le he desobedecido. Y que he demostrado que Él no es mi primer amor. Dios sabe que Dios no es mi único amor. Amo a mucha gente aparte de Dios. Amo a mis criados. Amo a Sara, amo a Isaac, amo a Ismael, los amo, pero mi primer amor es Dios. No es el único, pero es el primero y yo se lo quiero demostrar. Llega el 3er día de camino. Cuando llega el 3er día es cuando ahí le vino la revelación. Porque hay pruebas que son como las del río de Mara, vienen de sopetón y descubren tantas cosas, pero hay otras que son como los 3 días de camino de Abraham. Son un poquito más largas, pero revelan tantas cosas. Había revelado tantas cosas en la vida de Abraham, su fe, su amor, su compromiso, su entrega, su falta de conocimiento, pero por encima de lo que sabía, él amaba y por eso andaba. Había descubrido tantas cosas y cuando llega, hermanos, cuando llega al monte le dice a los criados, ustedes quedaros aquí, que el niño y yo iremos, adoraremos y volveremos. Ahí le vino la revelación. Sí, porque él hubiera tenido que decir iremos, adoraremos y volveré. Pero no dijo iremos, adoraremos y volveré, sino iremos, adoraremos y volveremos. Pero ¿cómo lo sabes? Porque Abraham ya sabía que el propósito de Dios era probar su amor, pero que Dios iba a cumplir su promesa. Por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ahí están las promesas y la orden del sacrificio. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ¿dónde lo pensó? En los 3 días de camino. ¿Qué pensó? Que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Eso es lo que está diciendo la Escritura. La esperanza de la promesa fue probada con la orden del sacrificio, pero Abraham entendió que Dios le probaba por amor y él por amor iba a sacrificar, aún sabiendo que Dios después de matarlo lo iba a resucitar, porque el que obedecía la orden, Dios lo iba a bendecir con la promesa. Por eso dice la Escritura que mientras suben, dice la Escritura que Isaac le dice, Padre, la leña y el cuchillo están aquí, ¿mas el cordero? Es entonces cuando Abraham suelta una frase tremenda en ese momento y dice, no te preocupes, hijo, el Señor Jireh, Jehová Jireh, que siempre hemos dicho Jehová me proveerá, pero en el hebreo no significa Jehová me proveerá, sino significa Jehová se proveerá. Si él dice Jehová me proveerá, el necesitado soy yo y Dios el que provee, la fuente de la provisión. Pero Abraham no dijo Jehová me proveerá porque el necesitado soy yo, sino Jehová se proveerá. ¿Cómo Abraham? Si Dios no necesita nada, dice el libro de los Hechos, capítulo 17 y verso 17. Ya, pero Abraham le hubiera dicho a Isaac, pero no fui yo quien di la promesa de que tú serías padre. No fui yo quien puse mi palabra en juego, ni puse mi palabra en orden. No fui yo quien juré por mi nombre de que tú ibas a ser padre. Fue Dios quien juró por sí mismo que te iba a hacer padre a ti y a mi abuelo de mucha gente. Por lo tanto, mi palabra no está en juego. Si tú mueres y ahí te quedas, yo no quedo como mentiroso, queda Él, y como Él no es mentiroso, que Él es la verdad y ninguna mentira procede de la verdad, no te preocupes, Isaac, el Señor se proveerá de cordero para cumplir su palabra.
Por eso dice la Biblia que cuando Abraham alza el cuchillo y va a matar al muchacho, no era un amago, no era a ver si Dios ahora ya me para que tengo el cuchillo. No. Dice la Biblia en Hebreos, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Es decir, antes de matarlo, lo mató en su corazón. Si algo se parece el padre y Abraham, es que el padre mató a su hijo en la eternidad, no en el monte. El monte fue la realización y la consumación de lo que en el corazón del padre ya estaba. Abraham también mató a Isaac antes de salir de casa. El monte solo realizó lo que en la casa había decidido. Por eso le amenazaban a Cristo de muerte y él no temía, porque amenazaban de muerte a uno que ya estaba muerto. Ya Abraham lo había matado en su corazón, por eso dice la Biblia, en sentido figurado lo volvió a recibir. Y en ese momento vino la voz del ángel y le dice, Abraham. Y Abraham en ese momento no contesta. ¿Por qué? Porque siempre que él ha dicho, Abraham, y Abraham ha dicho, heme aquí, Dios le ha enviado una prueba. Abraham, heme aquí, sal de tu tierra. Abraham, heme aquí, sal de tu parentela. Abraham, heme aquí, tira tu sobrino. Abraham, heme aquí, saca a tu hijo de la casa. Abraham, heme aquí, entrégame y se hace el sacrificio. Y ahora en medio de la prueba viene la voz del ángel, Abraham. Dice Isaac, ¿cómo le voy a decir heme aquí ahora? Si en medio de la prueba yo no sé si pasaremos a otra prueba más grande. Pero el ángel le vuelve a llamar por segunda vez a Abraham y es como que los poros de la piel de Abraham dicen, no puedes vivir sin obedecerle, le amas demasiado. Y en medio de esa prueba, sin saber lo que vendrá después, Abraham alza sus ojos y le dice, heme aquí, Señor. Es entonces cuando el ángel le dice, no toques al muchacho, ya he visto que me temes y que me amas. Y ahora le dice Dios categóricamente, por cuanto no me has rehusado a tu único hijo Isaac, a quien tú amas, has visto, seguí amándolo, pero lo iba a sacrificar. El sacrificio no había quitado el amor, lo seguí amando. Por cuanto no me has rehusado a tu único hijo Isaac, a quien tú amas, le dice Dios, yo también te bendeciré y haré tu descendencia como las estrellas de los cielos, que si alguno los puede contar, contará tu descendencia, te lo juro por mí, dice el Señor. Entonces, número uno, las pruebas descubren quién eres para que seas transformado, y número dos, revelan cuánto le amas. Si han revelado que no le amas como tú quisieras, ponte en oración y dile, Espíritu Santo, lléname de tu amor para amar a Dios. Y si han revelado que le sigues amando, sigue haciendo esa oración. Padre, te amo como yo pensaba, pero quiero amarte más porque tú eres merecedor infinito de mi amor. Entonces, número uno, las pruebas descubren quién eres, y número dos, revelan cuánto le amas. No sé si os estoy cansando, porque ya llevo 42 minutos y me quedan 2 puntos más. Es que me estoy sintiendo muy a gusto, y yo no sé si os estoy cansando. Vale, pues yo voy a seguir, ¿vale? Hermanos, Israel, yo voy a seguir. Bueno, número uno, las pruebas descubren quién eres y revelan cuánto le amas. Número 3, las pruebas humillan. Hermanos, si algo Dios no aguanta es el orgullo. Él es humildad pura y no aguanta el orgullo. Por eso Dios a veces permite ciertas pruebas para que dependamos de Él. Para que le digamos, Señor, es verdad que no sirvo ni valgo para nada, que dependo de ti, Señor. Por eso dice la Biblia que viene Dios en un torbellino y le dice a Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cíñete como varón, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Por qué le dice eso? Porque él en el capítulo 13 le dijo, le preguntaré a Dios y a ver si puede responderme. Y ahora le dice Dios, si eres macho de verdad, apriétate el cinto, yo te preguntaré que soy el mayor y tú me responderás que eres el menor. Y ahora Dios usa el artículo yo y tú, porque cuando se usa ese artículo es para humillar. Es como que un anciano me viene a mí y me dice, Pedro, antes de que tú predicaras yo ya estaba. Me está humillando porque necesito ser humillado, pero con el artículo tú y yo, hablando de sus obras en comparación con las mías. Por eso Dios, hablando del artículo tú y yo, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Job. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Le puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Le di mi decreto, le puse puertas y cerrojos y le dije,
hasta aquí pasarás y no llegarás adelante, y le quité el orgullo a sus olas. Dime, Job, ¿has mandado tú alguna vez a la mañana en sus días para que ocupe los confines de la tierra? Job, ¿has mostrado tú el alba a su lugar para que ocupe los cielos? Dime, Job, ¿has entrado tú en las fuentes del mar? ¿Has escudriñado tú el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto tú la sombra de las puertas de la muerte? ¿Sabes tú por dónde es guiada la luz? ¿Conoces la habitación de las tinieblas? Ya lo sabes, Job, pues ya habías nacido, y grande es el número de tus días. Dime, Job, ¿tiene la lluvia padre? ¿En qué matriz engendraron las gotas del rocío y la escarcha del hielo? ¿De qué vientre salió? Job, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás las constelaciones de los cielos a su tiempo? ¿Guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Enviarás a los relámpagos para que ellos vayan y te dirán, henos aquí, envíanos por todo el territorio de la tierra? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás tú el hambre de los leoncillos cuando desde la guarida miran la presa y yo la pongo delante de ellos? ¿Los polluelos claman a ti desde sus nidos cuando tienen hambre? Job, ¿le has dado tú la fuerza al caballo? ¿Le has dado tú alas al pavo real? Mira que él es tonto, que puede pisar sus crías sin darse cuenta, pero yo le di alas hermosas para que el tonto al elevarla se riera del caballo y del jinete. Dime, Job, ¿vuela el gavilán por tu sabiduría? ¿Extiende hacia el sur sus alas por tu inteligencia? ¿Vuela el gavilán por tu mandamiento y el águila habita en la cumbre del peñasco por tu conocimiento? Mira Behemoth y Leviatán, dos monstruos marinos. Tócalos y verás lo que es el día de la batalla. Nunca más volverás. ¿Los cazarás tú con anzuelo para que tus niñas jueguen con él? ¿Te hacen ellos la pelota? Te dicen, Job, queremos servirte. ¿A que no? Pues a mí me hacen la pelota, me dicen, Jehová, queremos ser tus esclavos perpetuos. ¿A que no lo hacen contigo, Job? Pues conmigo sí, pues a ellos, que son los reyes de los orgullosos. Yo les he hecho como a ti. Es entonces cuando dice la Biblia que Job, postrado en el suelo, dice, Señor, ¿qué te responderé yo a ti? Una vez hablo mi boca y la volveré a tapar, dos veces y volveré a taparla, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza y declaro que solamente tú eres Dios. Aleluya. Porque la prueba humilla para que dependamos absolutamente de Dios y declaremos en nuestra vida que no hay Dios como nuestro Dios. Entonces, número 1, las pruebas descubren quién somos. Número 2, revelan cuánto le amamos. Número 3, humillan para que dependamos. Y número 4, y con esto termino, hay pruebas, hermanos, que están diseñadas para que le entreguemos nuestra voluntad a Dios. Mirad, hermanos, hay pruebas. Hay familias que por medio de pruebas se han convertido a Dios. Sí, y vosotros sabéis que hay testimonio de ello. Hay pruebas que están diseñadas porque hay familias enteras que han caído a los pies del Señor. Y como a Dios le importa más la eternidad que esta vida, es capaz de permitir ciertas pruebas que no entendemos a fin de guardar el alma de otros que se iban a perder. Por eso con esto termino. Había un hombre que no tenía por qué ser probado, ya que antes de nacer entregó su voluntad. Esto es de locos, porque uno nace, se desarrolla y cuando tiene conciencia doblega su voluntad a lo que quiere. Pues bueno, antes de nacer ya había entregado su voluntad, pues existía antes de ser hombre, existía en forma de Dios, y este era Jesús. Dice el libro de Hebreos, entrando en el mundo me preparaste cuerpo y aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Antes de nacer ya había venido para hacer la voluntad de Dios. Cuando vino y nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, en un pesebre, creció y sus palabras eran estas: he venido no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Otra vez dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y sabes cuál fue su última palabra? Su última palabra fue en la cruz. Consumado es, que quiere decir, tu voluntad se ha hecho. Él vivía y respiraba antes de nacer y al morir sus palabras fueron eso: tu voluntad es mi deleite. Pues bueno, aunque no tenía que ser probado, Dios le dijo, Jesús al Getsemaní. Y fue al Getsemaní. Gloria a Dios. Cuando fue a Getsemaní le dijo
discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Desde la cuna de Belén hasta el jardín de Getsemaní, en los labios del Verbo jamás existió la tristeza. Pero ahora dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Se pone a orar, hermanos y hermanas, y dice la Biblia que estando orando se levanta y le dice a Pedro, Juan y Jacobo: venid conmigo y vamos a orar aparte. Hermanos, cuando el Hijo de Dios se ponía de rodillas, lo tenían que levantar, él no se levantaba. Una vez Pedro fue y le buscó: Señor, todos te buscan. Y dice la Biblia que estaba orando. Le daban las horas muertas orando, porque él estaba consciente de la presencia de Dios en todo momento. No había pecado que interferiera en su comunión con Dios. Por lo tanto, la comunión era libre, como un cauce de río. Hermanos, se levanta, como que no podía orar. Llama a Pedro, Juan y Jacobo y se va aparte con ellos. Se pone a orar. Y atención a esto, dice la Biblia que se vuelve a levantar. Se va a un tiro de piedra y se va solo. ¿Pero qué te pasa, Señor? Te has levantado ya 2 veces, cuando a ti te levantan. La tristeza no le dejaba. Se va solo. Entonces grita en arameo: Abba, si es posible, pasa de mí esta copa. Atención, se vuelve a levantar. Se va donde Pedro. Les ve durmiendo. Pedro, orad conmigo, hijos. Se vuelve otra vez, lo dice el libro de Lucas. Se va otra vez solo. Abba, si es posible, pasa de mí esta copa. Atención, se vuelve a levantar. Hermanos, ha levantado ya 5 o 6 veces. ¿Qué le pasa al Cordero? ¿Tú has visto cuando entras a orar como que no entras? Que sales y dices: parece que no he orado. No sé qué le está pasando. Son 5 o 6 veces ya la que se ha levantado. Va donde nuevo, donde Pedro. Pedro, hijo, todavía durmiendo, orad y velad para que no entres en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está presto. Jesús, que no es momento de dar estudios, que es momento de entregar tu voluntad. Pedro, Jesús estaba levantando, como que no entraba, no sé qué le pasa. Pero dice el libro de Lucas que se pone en medio, es decir, entre donde él oraba y Pedro, como que se puso en medio del Padre y de Pedro. Y dijo: basta ya. Se fue resuelto a arreglar el problema, se puso de rodillas. Y ahora dice el libro de Lucas: y cuanto más grande era su sufrimiento, tanto más él oraba. El sufrimiento crecía por segundos, cada poro del cuerpo de su piel, hermanos, por su alma, por su espíritu, por sus ojos, por sus manos, estaba sufriendo tremendamente. Pero cuanto más sufría, él avanzaba en oración, y avanzaba en oración, y avanzaba en oración. Dice el libro de Hebreos, tocante a esa ocasión, dice el libro de Hebreos: Cristo en los días de su carne, con gran clamor y muchas lágrimas, rogó al que le podía librar de la muerte, y a causa de su temor reverente fue oído. Allí estaba el Cordero, gimiendo, llorando. Sufrió tanto que sufrió la hematredosis. Los capilares subtenaus se dilatan, de tal modo que revientan al ponerse en contacto con las glándulas sudoríparas, con los que las gotas de la sangre salen mezcladas con el sudor. Se le estaba saliendo el alma por el cuerpo, pero Jesús seguía orando. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Abba, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿sabes cómo estaba el Padre? El Padre estaba con la mano extendida diciéndole: venga, Jesús, eleva el nivel de oración. Tienes que ir a la cruz, pero no vas a ir por imposición, sino por voluntad. Que vean los demonios y los ángeles que me amas a mí más que a nada, y que estás dispuesto a tomar la copa por tus pequeños. Es entonces cuando Jesús elevó el nivel de oración y dijo: mas no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Cuando dijo eso, dice la Biblia, al instante un ángel le fortalece. Y yo digo: pero ángel, ¿cómo le fortaleces ahora? Si no te ha costado ni segundos fortalecerle, ¿no lo has podido fortalecer antes? ¿Por qué vienes ahora? Y me dice el ángel: venir, Pedro, yo nunca vine, yo siempre estuve aquí, estaba esperando que él entregara su voluntad, porque en el momento que entregara su voluntad, la orden de Dios era fortalecerle para que el Getsemaní interior terminara. Pero antes de que el Getsemaní interior terminara, él debía de confesar: me entrego a ti. Por eso hay, hermanos, pruebas que en el momento que le digas: Señor, me convierto a ti, quizá no termina el Getsemaní fuera, pero sí dentro. En el interior terminó. Por eso dice la Biblia que aunque él tenía que tomar la copa, se levantó. Y cómo no andaba el Cordero en camino de tierra, que las primeras veces que fue donde Pedro no le escuchaba. Pero esta vez, cómo no andaba el Cordero, que dice la Biblia que Pedro se despertó al oír sus pasos. Cómo no andaría en camino de tierra. Y dice: Señor, ¿qué pasa? Y es ahí cuando Jesús le dice: duérmete, hijo, duérmete. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber yo?
Hay gente que dice, es que Cristo temía la muerte, hermanos. ¿Tú crees que Cristo temía la muerte? No temía la muerte. La copa contenía tus pecados y los míos, la ira de Dios contra el pecado. Y eso es lo que Cristo decía de ser pasada la copa. Pero no por la muerte, ni los látigos, ni la sangre. ¿Cómo le va a temer a la muerte él? ¿Sabes lo que hizo su discípulo Lucas cuando vio la cruz, cuando iba a morir? Dice la historia que vio la cruz y la saludó. Hola, buenos días. Y se tiró 2 días predicando desde la cruz. ¿Sabes lo que hizo Policarpo, discípulo de Juan y asimismo discípulo del Señor? Le dijo a sus verdugos, ¿ustedes han comido? Dice, no. Dice, pues bueno, a mí nadie me mata con la barriga vacía. Les preparó algo de comer primero. ¿Sabes lo que hizo Tomás Moro? Le dijo al verdugo, dice, mira, tú súbeme al cadalso y no te preocupes que para bajarme de la cruz ya me la ingenio yo, hijo. No te preocupes que me las ingenio yo. Hermanos, si se reían ante la cara de la muerte, porque ellos sabían que después de la muerte les esperaba el Cordero de Dios esperándoles. Y digo yo, si los cachorros no temían a la muerte, ¿cómo iba a tener miedo el león de la tribu de Judá? Él no temía la muerte, se reía ante la cara de la muerte. Era la ira de Dios contra tus pecados en su cuerpo, pero al final tomó la copa porque el Padre le dijo, ¿la tomas tú o la toman tus cachorros? Y Jesús dijo, no, la tomo yo. Por eso dice la Biblia que en la cruz, de entre las 7 palabras, dijo esta, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Atención a esto. Desde la cuna hasta la cruz, Jesús a Dios nunca le llamó Dios. Siempre le llamó Padre. Concretamente, Abba, papito, que era la palabra que usaba el niño pequeño para llamar a su padre y la dejaba de usar cuando era mayor. Cristo creció en sabiduría, en conocimiento, en gracia de Dios, pero jamás dejó de ser un niño que le llamaba a su padre papito. Pero en el momento de la cruz no le llamaba, le llama Dios. Y yo digo, Jesús, ¿por qué no le llamas ahora Padre? Que estás en el peor momento de tu vida. Y dice, muy fácil, Pedro. En la cruz era Él quien quería que yo tomara la copa y yo le estaba pidiendo que la pasara. Él me dijo que la tenía que tomar porque si no tú te quedabas sin padre. Y yo dije, no, mis hijos no se quedan huérfanos. Yo tomo la copa. Ahora el Padre no me ve orando, me ve sufriendo. Estoy con el pecado del mundo en mi cuerpo y su ira como un hacha a punto de degollar mi cuello. Me va a quemar. Lo que Abraham no hizo en el Calvario, lo que Abraham no hizo en el monte, lo va a hacer el Padre en el Calvario. Si yo le llamo Padre en este momento, no quiero tocar la fibra de su corazón. Mi voluntad ya está entregada y yo quiero que mis cachorros tengan Padre cuando pasen por Getsemaní. No le llamo Padre, le llamo Dios en este momento, porque aunque soy el Hijo, estoy en calidad de Cordero sacrificial por el pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 5 segundos de su vida no le llamó Padre, le llamó Dios, a fin de que tú ahora le pudieras llamar Padre todos los segundos de tu vida. Aún en la cruz peor que estés viviendo, le puedes llamar Padre, porque en ese momento Él le llamó Dios. Por eso Jesús dijo, cuando oréis, decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes? En esa oración hay muchos atributos de Dios. Por los siglos de los siglos le estaba llamando eterno. Cuando dijo, porque hágase tu voluntad, le estaba llamando soberano. Cuando dijo, venga tu reino, le estaba llamando rey. Cuando dijo, no nos metas en tentación, el protector. Cuando dijo, el pan nuestro de cada día, el que nos provee. Pero antes de llamarle eterno, antes de llamarle santo, antes de llamarle rey, antes de llamarle soberano, Jesús dijo, llamarle Padre. Porque santo no le costó, ser soberano tampoco le costó, ser rey tampoco le costó, pero ser Padre por naturaleza le costó la vida de su Hijo. Yo tuve que llevarme tu pecado, sufrir tus consecuencias, a fin de que su naturaleza se metiera dentro de ti sin que la suya fuera adulterada por tu pecado, porque ya me lo llevé yo. Por lo tanto, ser soberano y santo no le costó, pero ser Padre le costó mi vida. Pero yo no le llamo Padre en 5 segundos para que cuando tú pases un Getsemaní tengas un Padre a quien clamar. Sí, hermanos, la cruz de la negación la pasamos todos, pero la cruz del abandono no. La cruz del abandono la sufrió Jesús para que nosotros nunca jamás fuésemos abandonados. Y cuando pasemos por un Getsemaní podemos ponernos de rodillas y llamarle con aquella palabra tan cariñosa de los niños arameos a sus padres: Abba, sea hecha tu voluntad. Entonces Dios vendrá a nuestro encuentro y el Getsemaní, por lo menos en el interior, cesará. Ahora sí entiendo el texto. Hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué produce? Número 1, descubre quién somos para que cambiemos. Número 2, revela cuánto le amamos para que le amemos más. Número 3, humilla para que dependamos de él completamente. Y número 4, está diseñada para que le entreguemos su voluntad y le digamos no a nuestra manera, sino a la tuya, no a nuestra vida, sino a la tuya, no con nuestros ojos, sino con los tuyos. En una palabra, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, te doy gracias por estos momentos de estar en tu presencia. Te ruego que bendigas a tus hijos y a tus hijas, que nos guardes, que los protejas y que bendigas a mis hermanos y mis hermanas. Que este mensaje haya llegado al alma y al corazón y nos haya enseñado a crecer en la prueba para ser más como tú, a amarte más, a depender de ti y a doblegar nuestra voluntad. Gracias, Padre, por esta hora que he estado con mis hermanos. Muchas gracias, Señor, te di por todo. En el nombre de Jesús. Hermanos, hermanas, familia Borja, vuestro hermano Pedro Losada os ama mucho y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por acordaros de mí y como dice el libro de Dios, ¡Maranata! El Señor viene pronto. Un abrazo en Cristo. Bendiciones.